Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con nuestra última plenaria de este congreso. Es para mí un placer poder presentar a la doctora Nancy Pérez Castro. La doctora es profesora investigadora de la Universidad del Papaloapan desde el año 2018, donde está adscrita al Instituto de Agroingeniería. Y ella obtuvo su grado de doctorado en Inteligencia Artificial en el Instituto de Investigaciones e Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Cuenta con reconocimiento al perfil deseable y además pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato del CONACYT. Ella es autora y coautora de varios artículos publicados en revistas indexadas en JCR, así como en revistas arbitradas y congresos nacionales e internacionales. Su investigación se ha centrado en el estudio y aplicación de inteligencia computacional para asistir en la solución de problemas que involucran la optimización metaheurística y métodos de aprendizaje computacional. Recientemente, la doctora se ha involucrado con otras áreas y disciplinas donde la inteligencia artificial puede aportar alternativas de solución como la agricultura de precisión, medio ambiente y ecología de poblaciones. Hoy nos va a presentar la plática titulada Estrategias para un AutoML sostenible, enfoque en el aprendizaje incremental, y vamos a darle su tiempo. Bienvenida. Gracias, doctora Lucy. Bueno, pues yo sé que ya es la última sesión y posiblemente ya algunos están algo cansados, entonces trataré de ser lo más ágil posible. Bueno, agradezco al comité organizador por extenderme la invitación para esta participación. Me siento muy halagada entre colegas matemáticos. Yo no tengo formación matemática, pero he tenido la fortuna de compartir con colegas matemáticos y bueno, nos llevamos muy bien. Siguiente, por favor. Bueno, para esta charla voy a empezar con una breve introducción y explicando un poquito acerca de lo que he trabajado, especialmente en la parte de Machine Learning o aprendizaje automático, y lo que posteriormente se convirtió en algo llamado AutoML, que es como un poco redundante el término, pero bueno, en inglés lo encontramos como Auto Machine Learning, que es automatizar el aprendizaje automático. Siguiente, por favor. Bueno, como ya les decía, vengo del área de computación. Entonces, dentro del área de computación, pues estamos situando ahorita un área que está como que muy famosa. Sin embargo, pues no es tan nueva. De hecho, empezó ya hace muchos años. Sin embargo, gracias al poder de cómputo, se ha vuelto bastante novedosa. Dentro del la anterior, por favor. Dentro de inteligencia artificial, bueno, encontramos diferentes subáreas y una de ellas es el aprendizaje automático o en inglés que es el machine learning. Dentro del machine learning se clasifica, por así decirlo, encontramos por ejemplo machine learning supervisado, no supervisado, y bueno, han por ahí surgido otras categorías. Entonces, el aprendizaje automático como tal tiene una gama de algoritmos, modelos, herramientas que nos permiten de cierta manera reconocer o identificar ciertos patrones en datos que a veces nosotros como seres humanos a simple vista pues no podemos identificar. Entonces, dependiendo de la categoría de aprendizaje automático va a ser el tipo de tarea que nos va a permitir llevar a cabo. Entonces, el aprendizaje automático, su principal recurso para que esta gama de algoritmos nos aporte una solución o una respuesta, pues son los datos. Si no hay datos, pues de nada sirve. Entonces, dos grandes pilares de tanto la inteligencia artificial como el subárea que es el aprendizaje automático, se los pongo aquí, que son las matemáticas y la estadística, ¿sí? Sin estas dos grandes áreas, yo creo que pues simplemente lo que está aquí en aprendizaje automático pues sería código. Entonces, muchos de los modelos o de los algoritmos que existen dentro del aprendizaje automático tienen una base matemática,
una base estadística o combinación de estos dos, sumando la parte pues de los lenguajes de programación para que esto pues funcione. Siguiente, por favor. Bueno, pues les voy a hablar un poquito del aprendizaje automático o el machine learning. Me imagino que por ahí en algún momento han escuchado hablar acerca de estas áreas. El machine learning me voy a enfocar específicamente en una de sus categorías, que es el supervisado. Ya sea supervisado o no supervisado, usualmente sigue como una serie de etapas. Entonces, les decía, de nada funcionan esos algoritmos pues si no hay datos, ¿sí? Entonces, la parte importante es identificar conjuntos de datos o qué datos queremos procesar, analizar o modelar para que obtengamos en este caso una respuesta. Y esa respuesta puede ser de manera visual, puede ser una imagen, actualmente puede ser un audio, puede ser un texto, puede ser un número o puede ser algo, pero necesitamos tener una respuesta. Ahora, a partir de los datos, que actualmente tenemos datos en diferentes formas. De hecho, si ahorita agarran su celular, pues tienen imágenes, tienen audios, tienen videos, tienen posts que han hecho a sus redes sociales, videos en TikTok, o sea, todo eso que generamos son datos, ¿sí? Son datos que nos pertenecen y hay otros que compartimos para Facebook, por ejemplo, para antes Twitter, para TikTok, entonces nosotros les estamos ahí generando esos datos. Entonces, actualmente vivimos en la era de generación de datos a más no poder, entonces tenemos datos en diferentes formas. Dependiendo la forma que tengan esos datos, ya sea imagen, ya sea texto, ya sea audio, como sea, pues va a ser el tipo de preprocesado, y aquí le llamamos preprocesado, un paso previo al llegar a un lenguaje, al llegar a un algoritmo o modelo de machine learning, porque muchas veces esos datos, de manera coloquial decimos que son datos sucios, ¿sí? Para que un modelo nos pueda dar una respuesta pues más o menos bonita, pues debemos de tener ciertos conjuntos de datos limpios, por así decirlo. Entonces, antes de que esos datos entren a algún modelo, a algún algoritmo de machine learning, pues pasan por un proceso de limpieza y transformación. ¿Qué incluye esa limpieza y transformación? Bueno, pues puede ser que nuestros datos los normalicemos, puede ser que imputemos datos porque hay datos faltantes, puede ser que si trabajamos con imágenes, la imagen no sea tan bonita, entonces haya que aplicar algún filtro. Entonces, ese tipo de tareas entra aquí, en el preprocesado. Ya una vez que nosotros decimos, bueno, ya los datos como que ya están limpios, pues viene esta etapa, decidir qué algoritmo, y también dependiendo la tarea que queramos llevar a cabo, qué algoritmo seleccionamos. Primero, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero clasificar? ¿Quiero predecir un valor numérico? ¿Quiero identificar un objeto? O sea, ¿qué quiero hacer? Entonces, dependiendo de la tarea que quieran hacer, va a ser el tipo o la familia de algoritmos que aquí voy a encontrar. Y actualmente existen muchísimos algoritmos. Dependiendo la tarea, hay una colección ahí de algoritmos. Entonces, aquí hay que tomar esa decisión de entrada. Los que nos encontramos en el área a veces ya como que, así como los médicos que dicen, bueno, si te duele la cabeza y si tienes esto, pues tómate el paracetamol, ¿no? Acá nosotros decimos, bueno, a ver, ¿qué tipo de datos tienes? ¿Cómo son? ¿Ya los limpiaste? ¿Cómo? Pues usa tal. Pero, ¿qué pasa para aquellas personas que a lo mejor no están tan cercanas al área? ¿Sí? Entonces, a veces el elegir cierto algoritmo, pues puede resultar algo o una decisión no tan fácil. Ahora, esta selección, dices, bueno, si tengo 10, pues selecciono estos 2, ¿no? Pero ¿serán los mejores? ¿O qué tan buenos pueden ser para los datos que le estoy proporcionando? Entonces, para eso, pues necesitamos pasar por una etapa de evaluación, ¿sí? Evaluar qué tan bueno o qué tan malo
son esos algoritmos para los datos que yo le estoy proporcionando. Entonces, esto de aquí sería como el caminito a seguir de manera muy, muy general de lo que sería el Machine Learning, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahora, les decía, dependiendo lo que ustedes quieran hacer, pues va a ser el tipo de Machine Learning que puedan como elegir. Ahí no se ve muy bien, pero bueno, aquí está Machine Learning y tengo aprendizaje no supervisado, aprendizaje supervisado y aprendizaje por refuerzo. Son algunas de las 3 categorías como más famosas de Machine Learning. Les voy a hablar de estas 2, que son las que más he trabajado, pero bueno, en el aprendizaje supervisado, como su nombre lo indica, que esa es la palabra clave, supervisado, es que hay algo que me va supervisando el proceso de descubrir ciertos patrones. Y ese algo usualmente es algo que nosotros le llamamos etiqueta o dato etiquetado, ¿sí? Y esa etiqueta, ¿quién la proporciona? Bueno, pues el que es dueño de los datos o el que tiene los datos que le interesa procesar o el experto, no sé, hablemos de datos sobre cáncer de mama. Pues el médico oncólogo a lo mejor tiene una colección de datos de pacientes y dice, bueno, estos tuvieron cáncer, estos no. Y dado ciertas variables que fue recolectando, pues logró etiquetar esos casos. Sin embargo, en la vida real tener datos etiquetados es de lo más difícil. Usualmente los datos están de este lado, es decir, no hay datos etiquetados, no hay categorías. Y entonces es aquí donde podemos optar por el aprendizaje no supervisado. Siguiente, por favor. Ahora, una dinámica rápida para comprender un poquito de cómo funciona el aprendizaje supervisado. Tengo aquí una imagen. ¿Qué es? ¿Qué animal es? Un perro. ¿Y qué dice abajo? Wow. Les voy a pasar ahorita una serie de imágenes y ustedes, a ver, anterior, me van a decir wow o lo que diga abajo, ¿sí? Entonces, empezamos con la primera. Siguiente. 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 Última. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué etiqueta le ponemos? Es un perro disfrazado de gato, ¿no? Entonces, lo anterior que teníamos la imagen y la etiqueta, eso se podría decir que es mi dato etiquetado y es la parte supervisada, es decir, que yo ya le estoy indicando a algo, que en este caso va a ser el algoritmo o el aprendiz, que pues necesita aprender que eso de ahí es un gato o eso de ahí es un perro. Sin embargo, ya después de cierto entrenamiento, el algoritmo pues dice, bueno, ya sé cómo es un perro, ya sé cómo es un gato. Y cuando llega un caso nuevo que no tiene la etiqueta, es ahí donde realmente validamos si ese entrenamiento del algoritmo fue adecuado. Entonces aquí, ¿qué etiqueta le darían? Algunos a lo mejor dicen, bueno, wow, a otros miau, ¿no? Pero entonces esto va a depender de qué tan bueno fue ese entrenamiento. Eso sería el Machine Learning o el aprendizaje supervisado. Siguiente. Siguiente. Ahora, eso del aprendizaje supervisado, y les hablé de un entrenamiento, para los que hacen por ahí ejercicio o practican algún deporte, cuando dicen, pues voy a entrenar. ¿A qué nos referimos cuando decimos esa expresión? Voy al gym, voy a entrenar. O voy a entrenar porque practico, no sé, béisbol, básquetbol. ¿A qué nos referimos con ir a entrenar? Por ejemplo, en el gym a lo mejor pues hago pesas, ¿no? Hago sentadillas y todo para mejorar la condición física o mantenerme en una condición física pues saludable, ¿no? En el caso de quienes practican algún deporte, el entrenar es obviamente, no sé, pues voy a practicar, no sé, el lanzamiento de balón, etcétera, pero todo es para ir mejorando
en esa actividad en específico. Entonces, en el Machine Learning, en el supervisado, existe una etapa de entrenamiento. Esta etapa de entrenamiento es decirle al algoritmo y, bueno, dotarle de casos, de datos, de qué es lo que queremos aprender. Sin embargo, en el aprendizaje automático, el entrenamiento, dependiendo del conjunto de datos, es decir, el volumen que tengamos en nuestros datos y dependiendo de todo el proceso que implique hasta llegar a la respuesta final, puede ser muy costoso computacionalmente hablando. ¿A qué me refiero? A que el algoritmo puede estar procesando en la computadora minutos, días o incluso más, ¿sí? Entonces, ese entrenamiento en el aprendizaje automático tradicional y dependiendo del algoritmo que se haya seleccionado, pues puede variar, puede ser muy complejo o puede ser así como que muy rápido. Entonces, una alternativa, por ejemplo, si tengo un conjunto de algoritmos y no sé cuál decidir y qué tareas hacer sobre los datos, se plantea esto, AutoML. ¿Qué es el AutoML? Bueno, pues yo por aquí les pongo que es una forma de poder automatizar el Machine Learning tradicional, en este caso el enfoque supervisado, y entonces yo trato de englobar cada una de las tareas que les ponía al principio, desde la parte del preprocesamiento, la parte del Machine Learning, hasta llegar a la respuesta final, en una sola cosa, ¿sí? Es como si tuviera un recipiente y ahí meto todo el conjunto de algoritmos, los que filtran, los que reducen los datos, los que limpian los datos, más aparte los que me generan la respuesta y bueno, todo en esa bolsita. Entonces lo que trato de hacer es que esa bolsita sea como mi repositorio de algoritmos y entonces digo, bueno, tengo este repositorio de todas esas herramientas. Mi entrada son los datos y ¿qué espero? Una salida, pero yo, ser humano, como que me hago a un ladito y el propio algoritmo o la propia bolsita de métodos decide cuál es el mejor método para esos datos que yo le estoy proporcionando. Siguiente. Y entonces, a partir de esto, AutoML se puede plantear como diferentes tipos. Se puede clasificar, por así decirlo, dependiendo del grado de automatización, del tipo de problema que se puede atacar, por la metodología que se puede seguir y por el grado de intervención humana, ¿sí? Entonces, de manera muy general, el AutoML es como pues, dejar a la máquina solita decidir cómo modelar los datos sin bueno, no tanto sin la intervención humana, pero con la mínima participación humana. Entonces, si lo clasificamos de acuerdo al grado de automatización, estas son algunas de las cosas que podemos ir configurando en esa propuesta. Automatizar hiperparámetros. En charlas anteriores hablaban de parámetros y aquí yo les pongo hiperparámetros. Aquí en Auto Machine Learning hablamos de hiperparámetros que son, al final de cuentas, son como ciertos valores o ajustes que se le hacen a los algoritmos, pero que se pueden ir ajustando durante todo el proceso, algunos durante y algunos de manera externa. Entonces, aquí le llamamos hiperparámetros a todo el conjunto de los parámetros involucrados. Hay varios algoritmos y en este caso pongo aquí una palabrita que en inglés es pipeline o canalización. En este caso, yo he trabajado con esta parte, con las canalizaciones, es decir, tratar de encontrar esos flujos de trabajo que ayuden a automatizar pues esta parte del Machine Learning. Siguiente. Y por ahí, desde el 2009, que se empieza como a trabajar con esto de Auto Machine Learning, empiezan a surgir diferentes enfoques. Yo puse 2009, que aproximadamente empecé ahí como a notar este tipo de propuestas y entonces conforme avanzan los años empiezan a surgir más y más. Aquí lo dejé hasta el 2021, pero a la fecha ya existen muchísimas herramientas
tanto libres como de paga, que involucran esta cuestión del auto machine learning, donde simplemente yo le doy mis datos, a veces no tan limpios, y esto se encarga de generarme una respuesta. Ahora, ¿cuál es la ventaja o la desventaja de esta propuesta? Siguiente. Bueno, antes de entrar a la ventaja y la desventaja. Auto Machine Learning parece como algo así como, bueno, pues ya te doy mis datos y regreso al ratito, me voy a tomar un café y ya me da una respuesta, ¿no? Pero, ¿cómo se diseña? ¿Cómo podemos construir algo que sea automatizado? Entonces, yo les pongo por aquí que es algo muy parecido a los bloques Lego. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo les digo, a ver, construye una flor con los bloques Lego. Pues a lo mejor sale esto, ¿no? Pero si se lo doy a otra persona, pues a lo mejor la florecita, no sé, tiene 2 pisos o no sé, hay otra manera de construirlo, ¿no? Entonces, el auto machine learning muchas veces va a depender de la disponibilidad de recurso computacional, del acceso a los algoritmos e incluso del acceso al tipo de datos, ¿sí? De manera muy general, yo lo he trabajado en construir este tipo de enfoques basado en la construcción de canalizaciones. ¿Qué son las canalizaciones? Pues es construir una especie de flujo de trabajo en el que participan ciertos subconjuntos de diferentes algoritmos, ¿sí?, para hacer diferentes tareas. Entonces, la idea es que este P asterisco es encontrar la mejor canalización o el mejor flujo de trabajo a partir de los subconjuntos de ciertos algoritmos basados también entre sus hiperparámetros. Por ejemplo, puede incluir técnicas de preprocesamiento, algunas técnicas de selección de características. O sea, yo puedo decidir qué tareas involucrar en esa canalización, ¿sí? Y dependiendo de los modelos, dependiendo de lo que yo pueda almacenar en ese repositorio, pues va a ser como encontrar cuál es la mejor combinación de métodos y el ajuste de sus hiperparámetros que me puedan describir mejor a los datos de entrada que yo le estoy proporcionando. Bueno, sí, siguiente. Se ve algo parecido a esto, ¿sí? Entonces, yo voy a tener un conjunto de datos. Ese conjunto de datos pues pueden ser de cualquier forma, como les decía, puede ser audio, puede ser texto, pueden ser imágenes, puede ser cualquier cosa. Sin embargo, este enfoque de Auto Machine Learning, a diferencia de los colegas que han expuesto, que ellos modelan de forma matemática, en este caso, la forma de modelar, digamos que para describir cierto conjunto de datos, bueno, antes de explicarles esto, yo siempre les digo a mis alumnos, si ya exploraron en la parte matemática o en la parte estadística y no encuentran algún método que les satisfaga el cómo describir sus datos, pues es aquí donde podemos seleccionar o optar por estos enfoques. Pero si hay un método matemático o algo estadístico o la combinación de ello que les describa a sus datos, quédense con eso, no se metan aquí en la parte de Machine Learning, ¿sí? Entonces, ahorita está muy de moda, o estamos muy de moda los de IA, pero la cosa que yo les digo y que también aquí veo alumnos, si ya la exploraron, la parte matemática, la parte estadística, y no encuentran algo, entonces sí vayan acá, ¿sí? Pero si hay algo matemático, estadístico, la combinación, ahí quédense. Entonces, este es otro enfoque y bueno, aunque a lo mejor no tiene la complejidad matemática para estar modelando, pero sí hay ciertas decisiones que hay que tomar y bueno, parte de estas decisiones es bueno, ¿qué algoritmos utilizamos? ¿Cómo optimizamos el recurso computacional? Porque esto es costoso, ¿sí? Entonces, tengo mis datos y entonces aquí con los datos yo tengo que encontrar una manera de dividir esos datos
para que el aprendizaje de estos datos no entre en este proceso de sobreajuste, ¿sí? El sobreajuste es que muchas veces yo le proporciono ciertos datos al algoritmo y se los aprende de manera perfecta que cuando ya le pongo la imagen del perrito disfrazado de gatito, me dice, pues es gato, y pues no es así, ¿no? Entonces, ese sobreajuste quiere decir que se aprende también los datos en el entrenamiento, que cuando llega la hora de la verdad con datos que no ha visto, pues se va a equivocar, ¿sí? Entonces, para evitar eso, usualmente lo que hacemos en el área, pues es a partir de los datos disponibles, yo tengo que tener dos subconjuntos, un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. Y aquí en el conjunto de entrenamiento yo tengo que hacer otra subdivisión que le llamamos conjunto de validación, ¿sí? Que me va a servir, además de tener esto, hacer como otros subconjuntos de mis datos para írselos mostrando a los algoritmos y que tenga diferentes formas de los datos, ¿sí? Para que no entre en ese problema del sobreajuste o subajuste. Entonces, hablando de Auto Machine Learning, yo aquí tengo 4 rectángulos azules. Tengo A1, A2, A3 hasta AN, ¿sí? ¿Qué son estos rectángulos? Pues hablamos de tareas. Por ejemplo, aquí en el A1, puede ser que yo ahí aplique limpieza de datos. ¿Cuántos algoritmos para limpiar datos, dependiendo la forma, hay? Muchos. A lo mejor digo, bueno, pues aquí voy a tener 10 algoritmos para limpiar datos. Acá voy a hacer filtrado. ¿Cuántos algoritmos para filtrado hay? O tengo disponibles 10. Entonces aquí tengo otros 10. Aquí tengo ya propiamente los que me ayudan a clasificar. ¿Cuántos algoritmos de clasificación puede haber? Muchísimos, pero yo me quedo con 10 y aquí coloco 10. Y acá otro tipo de algoritmos, ¿no? Entonces imagínense, aquí hay 10, otros 10, otros 10 y otros 10. Hay 40 algoritmos ahí. Ahora, cada algoritmo tiene como sus ajustes o sus parámetros, ¿sí? Si hablamos de redes neuronales, pues dicen, bueno, ¿cuántas capas quieres tener en tu red? ¿Qué funciones de transferencia o todo eso que yo le pueda ajustar al algoritmo, además debe de estar representado acá también, ¿sí? Entonces, la idea del Auto Machine Learning es que voy a tener una colección de algoritmos y todos los parámetros que se le pueden ajustar van a entrar como a esta cajita. Y entonces, si yo quiero encontrar la mejor combinación, tanto de los algoritmos como de los mejores parámetros que me ayuden a describir estos datos, pues entro a algo que es un proceso de búsqueda, ¿sí? Si hablamos de combinaciones, pues aquí tengo 40 algoritmos, más aparte sus parámetros, imagínense la cantidad de combinaciones que yo puedo generar. Entonces, hacerlo de manera exhaustiva muchas veces no es la mejor solución. Entonces, aquí tratamos de encontrar un optimizador. Entonces, si ya aquí tengo una colección de algoritmos, aparte le sumo otro algoritmo que me ayude a llevar a cabo esa búsqueda. Entonces, yo lo he trabajado como un problema monoobjetivo y multiobjetivo, donde el optimizador puede ser una metaheurística. Y entonces, aunque aquí a lo mejor no hay como tal una modelación matemática, pero sí hay que encontrar una manera en cómo representar esto para que el optimizador sea capaz de encontrar la mejor solución o la mejor combinación. Siguiente. Y entonces, este tipo de metodología la hemos ocupado, por ejemplo, para series de tiempo y series de tiempo univariadas y que ya están etiquetadas y que la tarea principal es clasificar. Por ejemplo, aquí, esta serie de tiempo se llama Coffee y son series de tiempos que fueron obtenidas mediante espectroscopía infrarroja. Y por ejemplo, un conjunto representa a granos de café de tipo robusta y otras de tipo arábiga, ¿sí? Y entonces tenemos series de tiempo de longitud finita, ¿sí? Y entonces queremos encontrar o etiquetar, pues si se refiere a café robusta o a café arábiga, ¿no?
Y entonces aquí, por ejemplo, pues tenemos un conjunto de datos que son series de tiempo y la gama de algoritmos para trabajar con series de tiempo, y cuando son series de tiempo univariadas, pues es como cierta familia, ¿no? Entonces, construimos un auto machine learning con este tipo de tareas. Por ejemplo, suavizamos las series de tiempo o tratamos de suavizar, hacemos un cambio de representación, hay cierta cantidad de algoritmos disponibles acá, al igual que en el suavizado. Hacemos reducción de dimensionalidad porque muchas veces, teníamos varias series de tiempo y diferentes conjuntos de datos y había series de tiempo muy extensas y a veces trabajar con datos muy grandes, pues eso cuesta computacionalmente hablando. Entonces hicimos por ahí una reducción de dimensionalidad. Sin embargo, reducir la dimensión pues nos quita información, hay pérdida de información. Entonces hay cierta gama de algoritmos que pues hay que irle ahí ajustando para que esa pérdida sea lo menos posible. Y finalmente pues la clasificación, el que nos aporta la etiqueta. Entonces, por ejemplo, aquí estas fueron las tareas, había diferentes métodos, había diferentes parámetros que necesitábamos ajustar. Y aquí los algoritmos que, por ejemplo, el que se encarga de encontrar la mejor combinación, pues aquí usamos algunas metaheurísticas conocidas, que son evolución diferencial, algoritmos genéticos. Por ejemplo, aquí hicimos una versión multiobjetivo, porque muchas veces encontrar la mejor combinación, pues sí la encuentra, pero a veces esas combinaciones son muy complejas. Entonces, complejas en cuanto a todo el conjunto de parámetros que hay que ajustar y complejas en costo computacional. Entonces, un enfoque multiobjetivo es que por un lado maximizábamos la precisión de clasificación y por otro el costo computacional. Sin embargo, cuando ya el problema de optimización es multiobjetivo, pues esto a veces no nos da tan buenos resultados en cuanto a la precisión. Se iba mucho a bajar el costo computacional. Siguiente. ¿Para qué otras cosas hemos utilizado esto? Para detectar en este caso ciertos objetos. Por ejemplo, aquí este trabajo de una tesista, igual teníamos un conjunto de algoritmos y las tareas que había disponibles en esa canalización eran filtrado, hacer la segmentación, y aquí nos enfocamos mucho en la extracción de características de acuerdo a los contornos y pues obviamente la clasificación. Aquí teníamos 3 clases de aves de la región de ahí, de Loma Bonita, entonces que son vienteveo común, carpintero lineado y sopilote negro. Entonces teníamos conjuntos de imágenes etiquetadas con estos nombres y pues el objetivo era encontrar pues qué ave era, ¿no? Aquí utilizamos un algoritmo genético y bueno, el resultado pues al final, por ejemplo, pues era encontrar el contorno de la cabeza del ave, ¿no? Entonces, le fue bien, sin embargo, tuvimos problema con el costo computacional. Siguiente. Un trabajo más reciente que de igual usamos una canalización, aquí había un proceso de preprocesamiento. Aquí lo trabajamos con mensajes, ¿sí? Mensajes en español o comentarios en español, que eran provenientes de un conjunto de datos de tweets en español. Y por ejemplo, aquí teníamos preprocesamiento, tokenización, representación de ese texto para finalmente clasificarlo. Entonces, partimos de un texto como esto, se va transformando hasta pues lograr saber si ese tweet representaba un sentimiento pasivo, neutro, positivo o negativo, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, usamos una metaheurística más simple que es recocido simulado. Se queda por ahí algunas veces en unos resultados a veces no tan buenos, pero bueno, se está trabajando en mejorarlo. Siguiente. Y bueno, ventajas y desventajas de estos enfoques. Siguiente. Bueno, pues primero, permite a usuarios no expertos construir modelos de calidad, pues simplemente yo le aporto los datos. Pues sí, ya como que me facilita ciertas cosas, pero eso es ya cuando le aporto la herramienta al usuario final. El que hace el diseño del AutoML
es el que lleva el mayor trabajo en construir este enfoque. Desventaja, limita a los usuarios expertos porque se trata de ir seleccionando ciertas familias de algoritmos y bajo esos subconjuntos pues es que me va a encontrar la mejor combinación. En cuanto al tiempo, para algunas tareas en particular pues sí me puede ayudar pues a automatizar esas tareas, a hacer el modelado, la descripción de los datos que yo le estoy proporcionando, hace la optimización o el ajuste de esos parámetros. Sin embargo, este proceso no es barato, ¿sí? Entonces, se puede tardar algo de tiempo en la computadora hasta que me dé una solución aceptable. En cuanto al entrenamiento de estos modelos, dado que son costosos, pues el enfoque de Auto Machine Learning, pues sí, me ayuda a automatizar, ¿sí? Pero en ese entrenamiento pues el costo computacional es alto y entonces es ahí donde hay mucho que hacer a nivel algorítmico y por eso les digo, si ya buscaron en la parte matemática y estadística y no hay, entonces vayan por esto, porque esta es una de las desventajas. Sí me ahorra mucho la parte de modelación, a lo mejor matemática, me tengo que enfocar más en la representación y en la parte algorítmica, pero muchas veces es costoso, o más bien la mayoría de las veces es costoso computacionalmente hablando y muchas veces no me va a dar como una respuesta exacta, son aproximados, ¿sí? Siguiente. Y bueno, yo aquí le pongo un concepto que por ahí vamos a estar escuchando a lo mejor en otras áreas y lo pongo aquí, que es la cuestión sostenible, ¿sí? La sostenibilidad, hablando o enfocado justo a los enfoques de Auto Machine Learning, muchas veces este tipo de cosas pues no tiene nada de sostenible, ¿sí? ¿Qué se espera? Que tanto este tipo de enfoques como otro tipo de algoritmos se consideren sostenibles, pues se espera que pues tengamos una eficiencia energética cuando los estamos entrenando. Y muchas veces como ya tenemos un poder de cómputo bastante bueno en nuestros días, pues lo dejamos ahí. Entonces a veces entrenar este tipo de cosas, pues esta eficiencia energética pues no va a ser lo más normal. Pues aquí también para que algo se considere sostenible, pues es el uso de datos de forma responsable. Yo creo que no solamente en este tipo de enfoque, sino en todos los modelos que por ahí a veces se están generando, ¿no? Usar datos de manera responsable, de manera cuidadosa y que no existen sesgos, porque muchas veces si yo le proporciono, por ejemplo, ahorita con el ejemplo de los gatos y los perros, si yo le muestro puros gatos, pues eso es lo que va a aprender y entonces hay un sesgo. Si ya después yo le pongo una imagen de perro, pues me va a decir es un gato. Entonces hay que tratar de usar los datos de manera responsable en un sentido ético y sin sesgo. Este tipo de cosas pues se espera que se adapten y que el mantenimiento sea continuo, es decir, porque a veces dado que yo selecciono cierto conjunto de algoritmos y que funcionan para series de tiempo, si yo lo quiero aplicar con imágenes pues ya no me va a servir porque está como hecho a la medida, ¿sí? Y entonces hay que buscar que sean adaptables, escalables y que se puedan seguir manteniendo. Y pues otra parte por ahí interesante es la transparencia y la explicabilidad. Muchas de las herramientas y algoritmos de inteligencia artificial carecen de explicabilidad, ¿sí? Son considerados cajas negras. ¿Por qué? Porque el usuario no se entera qué es lo que está pasando en esa caja negra. Entonces ahí hay mucho que hacer para poder explicar qué es lo que está pasando en esa cajita negra, ¿sí? Siguiente. Y entonces ahorita de los enfoques que voy a empezar a trabajar es justo cómo encontrar una forma para que este tipo de enfoques, incluso en otros, sean sostenibles, ¿sí? Y una manera es el aprendizaje incremental, que es un área que no es nueva, pero que se puede incorporar a este tipo de enfoques. ¿Qué es el aprendizaje incremental? Bueno, les decía que el Machine Learning se entrena y usualmente ese entrenamiento se le denomina que es un entrenamiento aislado.
porque a lo mejor yo digo, bueno, entrené para saber si identifico perros y gatos. Y ya, ahí quedó el entrenamiento. Si yo avanzo, dejo mi modelo un ratito, avanzo un tiempecito y a lo mejor llegaron más imágenes de perros y gatos y por ahí se coló una clase nueva de animalitos, a lo mejor no sé, sopilotes. Entonces ya tengo perros, gatos y sopilotes, pero esas de sopilotes ya no me va a ser útil el modelo que entrené porque él nada más conoce perros y gatos, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer para que reconozca a los sopilotes? Pues volver a reentrenar el modelo. ¿Y eso qué implica? Un nuevo entrenamiento, nuevo costo computacional, pues uso de energía y pues ya lo sostenible pues ya no. Entonces, el aprendizaje incremental trata de evitar ese entrenamiento desde cero, ¿sí? Que entonces la nueva clase que llegó pues entrene el algoritmo, pero ya no desde cero, sino que encuentre una forma de reconocer esa nueva clase sin tener que pasar desde el punto inicial. Entonces, a grosso modo, ese sería el enfoque incremental. Siguiente. Y entonces, en el aprendizaje incremental, pues tenemos varios tipos o varios como niveles. Y entonces encontramos que podemos tener un aprendizaje incremental de acuerdo a las tareas, de acuerdo al dominio y de acuerdo a la clase, ¿sí? Si hablamos de basado en tareas, pues aprende de forma incremental un cierto conjunto de tareas claramente diferenciables. Si hablamos del dominio, aprende la misma tarea, pero en contextos diferentes. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y si hablamos de la clase, pues como el ejemplo que les decía ahorita, aprende una nueva clase, pero no olvida las que ya tenía, ¿sí? Entonces tenemos esos tres tipos. Ahora, de estos tres, cada uno se ha identificado ciertos desafíos. Por ejemplo, si nos basamos en las tareas, el desafío más importante es lograr una transferencia positiva entre tareas, porque no va a ser lo mismo la tarea de clasificar a la tarea de una regresión. Son tareas completamente diferentes. Y entonces, ¿cómo encontramos un equilibrio para poder transferir cierto conocimiento entre tareas diferentes? Si nos enfocamos en el dominio, su principal desafío pues va a ser controlar el olvido catastrófico. ¿A qué se refiere este olvido catastrófico? Por ejemplo, ahorita en las imágenes que les mostré, ¿por qué sabíamos que eso era un perro y eso era un gato? ¿Por qué lo sabían? Porque anteriormente ya, o desde que somos pequeños nos dijeron, ese es un perro, ese es un gato. Y entonces, dada la experiencia que tenemos desde pequeños y tenemos la fortuna de ver, pues sabemos que eso es un perro y un gato. Entonces, ¿qué pasa con los algoritmos? A veces si entrenan con cierto tipo de clases y de ahí lo ponemos a prueba en otros dominios, puede ser que esto de acá pues ya se olvidó, ¿sí? Y entonces el principal desafío es evitar esto, el olvido catastrófico, porque a nivel algorítmico no pasa como en el humano, que esa experiencia a lo largo de los años la vamos almacenando en algún lugar y pues decimos, por ejemplo, me acuerdo mucho de la mamá y el niño con la vela, no pongas el dedo porque te vas a quemar. Y hasta que no se quema el niño o la niña, es que experimenta qué significa quemarse con el fuego, ¿no? Y eso es la experiencia y hay una evidencia. Ahora, algorítmicamente, ¿cómo generamos esa evidencia? Y entonces, ese olvido catastrófico pues implica que en algún lugar debemos de ir almacenando esas evidencias. Y bueno, por último, las clases. Evitar confusiones entre clases previamente aprendidas, ¿sí? Ahora, estos tres tipos no son independientes, a veces podemos tener estos tipos en un mismo contexto. Siguiente. Y entonces estos tipos los podemos ver así. Cuando hablamos de tareas, por ejemplo aquí, le estamos pidiendo al algoritmo que aprenda a identificar, por ejemplo, a una persona jugando tenis o que no juega tenis. Y entonces en el aprendizaje incremental, la primera vez en su entrenamiento desde cero, pues aprendió,
juega tenis, no juega tenis. Eso es lo único que aprendió. De ahí llegan nuevas imágenes y pues es una raqueta, pero a lo mejor aquí la tarea ya no es identificar la persona que juega tenis y la que no, sino identificar el objeto raqueta. Entonces aquí digamos que el incremento es, bueno, yo ya sé tenis y no tenis, pero entonces debo de almacenar algo o transferir algo de ese conocimiento previo para entonces solamente después enfocarme en la raqueta y no aprender desde cero la otra tarea, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos de enfoques de aprendizaje incremental que son de tipo tarea. Cuando son de tipo dominio, por ejemplo, esto es muy usado actualmente en los carros autónomos. Detectar a lo mejor ciertos objetos a esquivar, pero en contextos diferentes. Hablaban en una charla por ahí de los autos Tesla, ¿sí? Que a lo mejor no detectaba de manera adecuada ciertos objetos porque estaba basado en cierto escenario donde fue entrenado y que pues, si lo traían a México a lo mejor pues ahí no iba a funcionar. Entonces esto del dominio es aprender la misma actividad pero en contextos diferentes. Y pues la clase, si aprendiste primero perros y gatos y después te ponen otras clases, pues es partir del entrenamiento en cierto punto, pero no desde cero, sino tener ya conocimiento previo para partir de ahí. Siguiente. Y bueno, ¿qué algoritmos basados en el aprendizaje incremental? Siguiente. Por ahí tenemos algunos. Yo los clasifiqué, bueno, los puse aquí por colores porque tenemos como la gama de los que son árboles de decisión y estos algoritmos ya tienen incorporado este enfoque incremental, ¿sí? Que si ya tienes algo o sea, ya hay un preentrenamiento y que tienes ahora nuevos datos o nuevas clases, puedes hacer uso de estos algoritmos. Hay algunos que están incorporados en los enfoques de redes neuronales y que aceptan datos en forma tabular, datos en forma de imágenes, datos en forma de audio, ¿sí? Pero que agilizan mucho la parte del entrenamiento. Y tenemos algunos clásicos, por ejemplo, máquinas de soporte vectorial, que le llaman online, que ya tienen el enfoque incremental, el famoso KNN, también ya tiene su versión incremental, y encontramos por acá otros que no son como tal algoritmos de machine learning basados en aprendizaje incremental, sino que de aquí, por ejemplo, me ayuda a optimizar ciertos parámetros. Siguiente. Y bueno, entonces, ¿cómo podemos ver el aprendizaje incremental? Supongamos que aquí yo tengo imágenes y las tareas principales que en este caso aprendió el algoritmo fue extracción de características y clasificación, ¿sí? Y ya obtuve un modelo entrenado y me dice, bueno, pues aquí tienes aviones y automóviles y ya el modelo sabe identificar aviones y automóviles. Y después llegan otras clases y entonces aquí conserva el conocimiento de que ya sabe identificar aviones y automóviles, pero llega una nueva clase. Entonces llega aquí, por ejemplo, aves. Y entonces empieza su entrenamiento, pero ya existe un conocimiento previo, ¿sí? Ya no es un entrenamiento desde cero. Y así puede ir incrementando. Ahora, esta línea azul le llaman streaming, ¿sí? O sería como la contraparte a un aprendizaje aislado, porque ese aprendizaje se hace en línea o en el momento. Siguiente. Y bueno, ya para finalizar, ¿cuáles serían como los principales desafíos o lo que se puede trabajar en esta área? Siguiente. Pues primero es la adaptación a los cambios y a los datos, ¿sí? Los datos son muy cambiantes y tienen muchas formas y las distribuciones de los datos pueden ser conocidas o de plano no hay una distribución que los escriba. Entonces, la capacidad de adaptarse a cambios en la distribución de los datos, que es un problema que le denominamos como concept drive, es crucial de tratar en este tipo de enfoques. Esto implica mantener un equilibrio entre aprender nuevas instancias y retener el conocimiento previo, ¿sí? Ese es uno de los principales desafíos. Hay algoritmos, se espera que surjan pues más y que pues ese entrenamiento que usualmente se hace de manera aislada pues sea más ágil y sea más preciso.
Y bueno, otra parte pues es la optimización de recursos computacionales, ya que bueno, pareciera magia que obtiene ahí ciertas cosas, pero consume mucho poder de cómputo. Entonces, la parte de proponer algoritmos, ya sea auto machine learning o ya con el enfoque incremental, de manera que pues optimicen el recurso computacional, pues también es un gran desafío. Y creo que sería todo. El siguiente. Bueno, algunas referencias basadas en el aprendizaje incremental y bueno, de mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Nancy, por esta plática tan interesante. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas? Ahí atrás. Bueno, primero que nada, quiero externar mi agradecimiento, doctora. Fue muy clara su exposición. Gracias. Y bueno, tengo dos preguntas principalmente. Lo que pasa es que a lo largo de su presentación, usted hizo una distinción entre estadística y matemáticas. Entonces, en ese sentido, ¿a qué se debe dicha distinción? Es decir, digamos, ¿en qué tan amplio sentido de la palabra, al menos dentro del machine learning, estamos considerando a la estadística como para diferenciarla de las matemáticas? Y la segunda pregunta que tengo es que antes de que pasara al aprendizaje incremental, hablaba de que había un problema ahí de optimización de la longitud de la serie de tiempo contra el costo computacional. Y ahí propone tanto heurísticas como metaheurísticas para resolverlo. Pero también ahí mi pregunta es de que si no existen también ya resultados o reglas de muestreo, digamos, para hacer más directo ese cálculo. O sea, como el análogo, por ejemplo, al teorema de muestreo de Nyquist. Ok. Bueno, más que nada no lo quiero como separar, matemáticas y estadística, los puse ahí como, bueno, separados, porque en sí son varias que pues pueden aportar o pueden más que nada contribuir o contribuyeron en gran medida a generar ciertos modelos de machine learning, ¿sí? Entonces, no separados, tal vez en la parte estadística es útil cuando hacemos un simple análisis exploratorio de nuestros datos antes de pasar a un proceso más tedioso que puede ser la cuestión del preprocesado. Más que separar, yo creo que son áreas que se llevan muy bien y que contribuyen, pues en este caso, para lo que se quiera realizar con los datos. Ahora, en la cuestión de, no sé si pueda regresar a donde están las series de tiempo. Aquí, dado que eran series de tiempo ya pues de cierta longitud definida, no nos metimos a la parte de análisis de series de tiempo, era más enfocado a la parte del data mining de series de tiempo, entonces nos fuimos por ese tipo de técnicas. No lo exploramos, posiblemente a lo mejor faltó ahí explorar esa parte, no sabría decirte si existe ya como tal una serie de reglas, entonces digamos que acá tratamos de optimizar esa parte de la reducción. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Aquí. Ok, muy bien, muchas gracias, maestra. Estaba yo observando su bibliografía, la que puso ahorita, y vi que aparece una parte de autoaprendizaje de redes neuronales, ¿no? Mi pregunta es, ¿existe también aprendizaje incremental para redes neuronales? De hecho, de ahí, bueno, viene de algoritmos como más comunes o tradicionales, pero las redes neuronales lo están aplicando mediante la transferencia de conocimiento, donde ya existen modelos preentrenados. Y entonces cuando yo quiero ahora entrenar mi red neuronal para que aprenda, no sé, sobre aves, muchas veces esos modelos ya tienen por ahí, la red tiene ajustados sus pesos porque ya aprendió de otras aves y entonces ya parto el entrenamiento ya con ciertos pesos ajustados y entonces a lo mejor ya no requiero
un entrenamiento tan extenso a que si yo le aporto mis datos con ciertos ajustes de los pesos y que vaya ahí aprendiéndolos, ¿no? Genial. Otra pregunta, cuando existen algunos modelos de aprendizaje máquina que son utilizados para selección de variables, ¿se pueden implementar también autoaprendizaje automático y incremental, pero para este tipo de contexto, para selección de variables, por ejemplo? Podría, bueno, no lo he trabajado, sin embargo, si trabajamos bajo este enfoque de canalización, podríamos tener subconjuntos de los algoritmos que queremos aplicar y entonces ver la manera de ver de qué manera aplicar el enfoque incremental para seleccionar la mejor combinación de métodos. Ok, está bien. Muchas gracias. Vamos a dar tiempo a una última pregunta. ¿Aquí? Buenas tardes, doctora. Me pareció muy interesante lo del aprendizaje incremental y me surgió la duda acerca de los modelos de lenguaje que utilizan, por ejemplo, el ajuste fino para no sé, mejorar en ciertas tareas del procesamiento del lenguaje natural. ¿Este ajuste fino es parte del aprendizaje incremental o es completamente distinto? Sí, de hecho en esta cuestión, bueno, no sé si comprendí bien, por ejemplo, lo de ChatGPT, estos modelos de lenguaje, ¿te refieres a esos? Ok. Más claro, yo creo que ahí podemos ver un ejemplo de cuestiones de aprendizaje incremental, porque en este caso, bueno, ya existe un entrenamiento previo con toda la información que por ahí no sé dónde esté almacenada, de todo lo que a lo mejor nosotros mismos alimentamos, y entonces es capaz de generar texto nuevo. Entonces, si yo le pongo a ver, dame información de modelación matemática, ¿no? Y me va a generar texto. Y entonces, ese texto que se generó fue porque, bueno, previamente pues ya tuvo un entrenamiento y hace pues ahí internamente ciertas cosas que ahorita no sé qué conexiones hace y me genera eso. Sin embargo, pues espera que esos métodos de aprendizaje tengan, así como nosotros, cierta elasticidad de, bueno, decir, bueno, ya por ahí me preguntaron sobre métodos, modelación matemática, ¿no? Pero después si me preguntan modelación matemática a esto o lo voy acotando o le voy dando más tips, pues lo va mejorando incluso, ¿no? No sé realmente si haya algo de aprendizaje incremental, pero esa es la idea, que a partir de ciertos puntos se vaya guardando ese conocimiento previo de un entrenamiento que ya tuvo para generar nuevas cosas. En este caso la respuesta es generar texto. En mi caso era pues aportar una etiqueta de clase. Muy bien, de parte del comité organizador del Sixth International Conference on Mathematical Modeling, le damos las gracias a la doctora Pérez Castro por esta plática plenaria, le extendemos su constancia y le entregamos un presente.